Iniciamos grabación. Buenos días. Soy la licenciada Evelyn Flores Delgado, secretaria adscrita al Juzgado de Oralidad Civil de la Ciudad de México. Se hace constar que en la Ciudad de México, siendo las 8 horas del día 7 de abril del año en curso, tendrá lugar la audiencia preliminar señalada dentro del expediente 412-2023, promovido por el ciudadano Luis Chávez Ramírez en contra del ciudadano Pedro López Torrijos. La audiencia será presidida por el licenciado Mario Hernández Fonseca, juez de oralidad civil asistido por el de la voz que da fe. Una vez que se hace saber a las partes que tienen el deber de guardar orden y silencio, el público deberá abstenerse de realizar manifestaciones a favor o en contra de alguna de las partes. Las interrupciones están prohibidas, por lo que deberán mantener sus teléfonos apagados o en modo silencio. Es trascendente que las partes tengan claro que, en caso de desacato, alguna de estas instrucciones, conforme a los artículos 973, 991 y 1001 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, podrán ser sancionados con amonestación, multa que no podrá ser inferior de 2,000 pesos ni superior a 6,000 pesos, monto que se actualizará en los términos del artículo 969 de este mismo código. El uso de la fuerza pública para hacerlo salir de esta sala de audiencias y arresto hasta por 36 horas. Favor de ponerse de pie para recibir al juez Mario Hernández Fonseca. Gracias, buenos días. Se declara formalmente abierta la audiencia preliminar prevista por los artículos 971, 991, 1000 y 1001 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dentro del procedimiento oral civil número 412, promovido por el ciudadano Luis Chávez Ramírez en contra del ciudadano Pedro López Torrijos. Hago del conocimiento que las partes que opera la preclusión de los derechos procesales que deban ejercitarse en cada una de las etapas conforme a los artículos 973 y 975 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, siendo importante que se entienda por las partes la pérdida de los derechos procesales que a cada etapa corresponden cuando no son ejercitados. Secretaria, proceda a dar cuenta de los presentes, por favor. Sí, su señoría. Se da cuenta que se encuentra presente la parte actora Luis Chávez Ramírez, quien se identifica con credencial para votar y que se encuentra asistida por el licenciado en Derecho Jesús Bertadillo Delgado, quien se identifica con cédula profesional número 54367448, en su carácter de autorizado en términos amplios del párrafo cuarto y quinto del artículo 112 y 989 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Por la parte demandada se encuentra presente Pedro López Torrijos, quien se encuentra asistida por la licenciada María Elena Delgado Larios, con número de NIP 14133 y quien se identifica con cédula profesional número 2554912, en su carácter de autorizada en términos amplios de los mismos artículos mencionados. Gracias, secretaria. Ahora bien, se solicita a la misma secretaria de este juzgado tome protesta de decir verdad a los comparecientes, por favor. Procede a protestar a los comparecientes para que se conduzcan con verdad en la presente diligencia, haciéndoles saber que el artículo 311 del Código Penal para la Ciudad de México castiga con pena de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa a las personas que declaran con falsedad ante una autoridad legalmente constituida en el ejercicio de su función. Parte actora. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Parte demandada. ¿Protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Bien. Acto seguido, doy inicio a la etapa de depuración del procedimiento. Les explico. Esta etapa tiene por objeto el estudio de la legitimación procesal y la resolución de excepciones procesales que se hayan hecho valer, salvo las cuestiones de incompetencia. Ahora bien, en esa tesitura y toda vez que ha quedado plenamente acreditada la legitimación procesal de las partes, se procede al análisis de las excepciones procesales opuestas por el demandado Pedro López Torrijos, que consisten en el pago de las rentas vencidas y no pagadas a razón de la cantidad de 11,000 pesos, proponiendo el 70% de la cantidad de la deuda, la negación del pago de los daños y perjuicios, exigiendo el pago de los gastos que se hicieron para la reparación de la manguera de agua rota, así como la instalación eléctrica
con cortocircuito o una rebaja proporcionada del precio. Por último, la negación del pago de las costas procesales que se generan durante la tramitación del presente juicio y hasta el dictado de sentencia, ya que el señor Luis Chávez Ramírez nunca le contestó las llamadas previstas para llegar a un arreglo. Para acreditar sus obsesiones procesales, el demandado ofreció como pruebas las siguientes. En primer término, la confesional a cargo de Luis Chávez Ramírez, quien deberá absolver en forma personal y no a través de apoderado legal el pliego de posiciones que en sobre cerrado acompañado al presente escrito, el día y hora que su señoría se sirva señalar para su desahogo. En segundo término, la declaración de parte a cargo del señor Luis Chávez Ramírez, fundamentada en el artículo 5.33 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, con el objeto de que sea interrogada por su abogado patrono, sobre hechos y circunstancias relacionadas con el objeto de la controversia. En tercer término, la documental privada, que consiste en el contrato de arrendamiento entre el suscrito y el ciudadano Luis Chávez Ramírez. En cuarto término, la documental privada consiste en las capturas de las llamadas hechas por el suscrito y no atendidas por el señor Luis Chávez Ramírez. En quinto término, las documentales privadas consisten en las fotografías tomadas con el teléfono del suscrito de los vicios ocultos antes mencionados, encontradas en el inmueble. Y por último, y en sexto término, la testimonial, constituida por la declaración bajo protesta de decir verdad de los testigos Florencia, Isabel y Ernesto, todos de apellidos López Torrijos, personas que se compromete a presentar ante este honorable juzgado el día y hora que se le indique para el desahogo de dicha probanza y que deberán ser examinadas al tenor del interrogatorio que de forma oral le formule esta defensa, previa calificación de legal que del mismo se haga por su señoría. Personas a quienes consta que el actor no le ha contestado las llamadas y que se le entregó el inmueble con dichos vicios ocultos, relacionándose esta testimonial con todos los hechos narrados en su presente escrito de contestación de demanda. Tomando en consideración lo que señaló la parte demandada en su escrito de contestación y lo argumentado por la parte actora, así como las pruebas ofrecidas y desahogadas, en este momento se resuelve y se admiten las excepciones procesales antes impuestas. En este momento, y al haber resultado procedente las excepciones procesales opuestas por el demandado, se cierra la etapa de depuración de procedimiento. Ahora bien, a continuación se declara abierta la etapa de conciliación y mediación. Pregunto a las partes si han tenido algún acercamiento para llegar a algún convenio. Adelante. No, su señoría, no hemos tenido algún acercamiento para llegar a un arreglo. No, su señoría, porque como lo mencioné en mi escrito de contestación de demanda, el señor Luis Chávez Ramírez nunca me contestó las llamadas. Bien, les recuerdo que esta etapa tiene por objeto que ustedes como sujetos de dichos conflictos lleguen a un acuerdo mutuamente para no llegar a un juicio, precisando que cualquier información o manifestación que se realice dentro de esta etapa no podrá ser considerada al menos de dictarse sentencia definitiva. Pregunto a las mismas partes si es su deseo sostener pláticas conciliatorias. No, su señoría. ¿Y usted, parte demandada? Tampoco, su señoría. Bien, en virtud a que las partes no lograron llegar a una conciliación, se da por terminada la etapa de conciliación y se inicia apertura a la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, lo que implica que los mismos se tendrán por ciertos y no estarán sujetos a prueba. En su señoría, por parte de la parte actora, fijamos como acuerdos sobre hechos no controvertidos los siguientes: la fijación y entrega del bien inmueble arrendado ubicado en el departamento 301 en el condominio Terra Habitat, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Y 2. La terminación del contrato que fue celebrado el día 1 de febrero de 2012. Bien. Tiene la palabra la parte demandada. Gracias, su señoría. Mi cliente se compromete a hacer la entrega del bien inmueble arrendado, ubicado en el departamento 301 en el condominio Terra Habitat, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, al señor Luis Chávez Ramírez. Y por último, mi cliente está de acuerdo con que se dé por terminar la relación de contrato que fue celebrado el día 1 de febrero de 2012 por
su contraparte y por el suscrito presente. Es todo, su señoría. Bien, doy pauta a los hechos no controvertidos que han precisado las partes, las cuales son la entrega del inmueble arrendado ubicado en el departamento 301 en el condominio Terra Habitat Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y la terminación de la relación de contrato que fue celebrado el día 1 de febrero de 2012 por las partes mencionadas. Toda vez que las partes han llegado a acuerdos sobre hechos no controvertidos, se cierra la etapa relativa a los mismos. Ahora bien, acto continuo, se procede a abrir la etapa de fijación de acuerdos probatorios, precisando que aquellas pruebas que se incluyan serán excluidas del proceso, equivale a una renuncia conjunta de medios probatorios ofertados en la fijación de la litis. Pregunto a las partes si tienen alguna propuesta de acuerdos. Pueden hacérmela saber, por favor. No, su señoría, no tenemos ninguna propuesta de acuerdos probatorios. Por parte de la demandada, tampoco tenemos ninguna propuesta, su señoría. Bien, toda vez que las partes no han llegado a acuerdos probatorios, se cierra la etapa relativa a los mismos. Ahora bien, se abre la etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. La parte actora ofreció la confesional a cargo de Pedro López Torrijos, la declaración de parte a cargo de Pedro López Torrijos, las documentales privadas que consisten en el estado de cuenta del actor y en el contrato de arrendamiento entre el suscrito y el ciudadano Pedro López Torrijos, y la testimonial constituida por la declaración bajo protesta de decir verdad del testigo Javier Alejandro Ornelas Pérez, en tanto que la parte demandada ofreció la confesional a cargo de Luis Chávez Ramírez, la declaración de parte a cargo del señor Luis Chávez Ramírez, las documentales privadas que consisten en el contrato de arrendamiento, las capturas de las llamadas hechas por la parte demandada y no atendidas por el señor Luis Chávez Ramírez, y las fotografías tomadas en el teléfono del suscrito de los vicios ocultos antes mencionados encontradas en el inmueble. Y por último, la testimonial constituida por la declaración bajo protesta de decir verdad de los testigos Florencia, Isabel y Ernesto, todos de apellidos López Torrijos. Ahora bien, recuerdo a las partes que en el proceso oral civil no existen medios de impugnación ordinarios, por lo que previo a pronunciarme sobre cada uno de los medios ofrecidos, pregunto a las partes si tienen alguna manifestación que realizar respecto de estos. Este es el momento procesal oportuno para que, en contradicción de manera técnico-jurídica, puedan debatir sobre la pertinencia, sobre abundancia, idoneidad, oportunidad y licitud en torno al material probatorio de su contrario. Los escucho. Su señoría, yo como abogada de la parte demandada, pido el uso de la voz. Adelante, abogada. Gracias, su señoría. Previo a la admisión de las pruebas, oponiéndonos a la admisión según lo exigen los principios de mediación, oralidad y contradicción, y conforme a lo que dispone el artículo 356 de dicho Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, referente a la prueba testimonial de mi contraparte, ya que la persona escrita, es decir, el testigo Javier Alejandro Ornelas Pérez, no tiene ninguna relación con el presente juicio, no tiene ningún conocimiento con los hechos del caso y en ningún momento estuvo presente en dichos. Y pido, con el debido respeto a usted, su señoría, que le sea desechada dicha probanza. Es cuanto, su señoría. Gracias, licenciada. Parte actora. Sí, su señoría, nosotros pedimos que previo a la admisión de las pruebas, oponiéndonos a la admisión según lo exigen los principios de inmediación, oralidad y contradicción, a la prueba testimonial de mi contraparte, ya que las personas adscritas, es decir, los testigos Florencia e Isabel, ambos de apellido López Torrijos, no viven aquí y no tienen ninguna relación con los hechos, ya que nunca presenciaron dichos. Es cuanto, su señoría. Gracias, licenciados. Ahora bien, se admiten como pruebas de la parte actora la confesional a cargo de Pedro López Torrijos, la declaración de parte a cargo de Pedro López Torrijos,
Las documentales privadas, que consisten en el estado de cuenta del actor y en el contrato de arrendamiento entre el suscrito y el ciudadano Pedro López Torrijos, y la testimonial constituida por la declaración bajo protesta de decir verdad del testigo Javier Alejandro Ornelas Pérez, en tanto que le son denegadas a la parte demandada las solicitudes de desechar las pruebas que ofrecen su contraparte. De igual forma, se admiten como pruebas a la parte demandada las siguientes pruebas: la confesional a cargo de Luis Chávez Ramírez, la declaración de parte a cargo del señor Luis Chávez Ramírez, las documentales privadas que consisten en el contrato de arrendamiento, las capturas de las llamadas hechas por la parte demandada y no atendidas por el señor Luis Chávez Ramírez, y las fotografías tomadas con el teléfono del suscrito de los vicios ocultos antes mencionados encontradas en el inmueble. Y por último, la testimonial, constituida por la declaración bajo protesta de decir verdad del testigo Ernesto de apellidos López Torrijos, y se desechan las probanzas y testimonios de los ciudadanos Florencia e Isabel, ambos de apellidos López Torrijos, ya que basándonos en el artículo 356 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, les recuerdo a las partes que los testigos deben ser todos aquellos que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben de probar, y estos estarán obligados a declarar como dichos. Bien, les hago mención que las pruebas antes mencionadas y admitidas para su desahogo en la audiencia de juicio tendrán que ser preparadas, donde cuya oportuna preparación queda a cargo de las partes bajo el apercibimiento que de no hacerlo por causas imputables al oferente, se declararán desiertas de oficio con fundamento en el artículo 1005 del presente código. Una vez que fueron admitidas las pruebas por las partes, se cierra la etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Pregunto a las partes: ¿tienen algo que manifestar? No, ninguna, su señoría. Bien, conforme al cuarto párrafo del artículo 1005 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se abre la etapa de citación, atendiendo a los medios de prueba ofrecidos, así como a las labores de este honorable juzgado. Se señalan las 9 horas del día 28 de abril del año en curso, a efecto de que tenga verificativo la audiencia de juicio, citándose a las partes para tal efecto. Ahora bien, en las anteriores circunstancias se cierra la etapa de citación, así como por notificado los acuerdos asumidos, ordenándose a la secretaria finalizar la grabación y levantar el acta correspondiente. Le doy voz a la secretaria de esta audiencia. Siendo las 10 horas con 27 minutos del día de su inicio, se declara cerrada la presente audiencia. Se dan por precluidos los derechos no ejercitados oportunamente, así como por notificado los acuerdos asumidos, dando por concluida esta audiencia, para así finalizar la grabación y levantar el acta correspondiente. Se les pide a los presentes ponerse de pie para despedir al juez Mario Hernández Fonseca.